Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciarla orando y poniéndola delante de nuestro Padre para que podamos recibir bendición y vida eterna de parte de Él. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, por tu cuidado, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Tú has permitido, Señor, que lleguemos a este momento porque tú tienes algo especial que quieres hacer en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Redentor. Tú eres, mi Dios Todopoderoso, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, Señor. Tú eres el que cuida de cada uno de nosotros, el que libra las batallas por nosotros y nos hace más que vencedores y deshace toda obra del diablo en contra de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por toda tu provisión, por tu cuidado, por la salud, Señor. Te damos gracias por toda bendición que tenemos en nuestras vidas, Señor. Y ponemos delante de ti este tiempo pidiéndote, Señor, que seas tú el que obre en cada uno de nosotros por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo rompa toda cadena, todo yugo, toda mentira, toda atadura, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a nuestra vida en abundancia que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que como una tierra fértil reciba la semilla de tu palabra y produzca al 100 por 1. Señor, atamos toda distracción, toda obra de las tinieblas que nos quiera venir a robar la palabra, Señor. La atamos y la ligamos y la echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y desde ya te damos a ti gracias, gloria y honra por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en esta noche, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú eres más que Dios para nosotros. Eres un Padre amoroso, un Padre cuidadoso, un Padre lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor, de paciencia, de benignidad, Señor, para con cada uno de nosotros. Y que tú estás trabajando en nuestras vidas para llevarnos al cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, por llevar nuestras vidas cada día como la luz de la aurora en aumento. Y gracias, Señor, también porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, aún en los detalles más ínfimos, Señor, aún en los mínimos detalles de nuestra vida. Tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, ponemos este tiempo delante de ti y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que va a ser hecho el día de hoy en nuestras vidas a través de tu palabra y de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga. Un privilegio el poder estar con ustedes en esta noche. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema que hemos venido desarrollando en los días anteriores acerca de esa maravillosa, hermosa, preciosa e incomprensible paternidad de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos reconocido en nuestras vidas el señorío de Cristo y anhelamos cada día más de Él. En los días anteriores vimos algunas cosas que quiero hacer un recordatorio para ponernos en contexto de lo que vamos a compartir el día de hoy, comenzando por Juan capítulo 17, versículo 3. La palabra de Dios dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo.
No basta simplemente con tener la información de quién es Dios y con creer algunas porciones de la palabra de Dios para poder vivir en esa plenitud de la vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús desde el día en que fuimos salvos. Entonces necesitamos profundizar en ese conocimiento de Dios, y esa es la oración de Pablo por los Efesios en Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 19. Pablo ora que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, el Padre, para que los efesios puedan, y no solo ellos, sino también nosotros, podamos saber cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, cuál es la herencia que tenemos con todos los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con cada uno de nosotros. De tal manera que necesitamos realmente conocer a Dios, pero conocerlo más allá de Dios como a un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros. Una cosa es que nosotros llamemos a Dios Padre, y otra cosa es que vivamos como que Él es nuestro Padre. Una cosa es que nos digamos que somos hijos de Dios, y otra cosa es que vivamos como hijos de Dios. Y eso nos lo enseña claramente la palabra en la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15, versículos del 1 al 32. Ahí vemos dos hijos que tenían un padre, pero ninguno de ellos realmente vivía como que si fuera hijo. Tenían mentalidad de siervos, mentalidad de empleados, mentalidad de jornaleros, pero no vivían como verdaderos hijos del Padre. Y esto es un ejemplo para nosotros, para que aprendamos y reconozcamos la importancia de vivir como que Dios es nuestro Padre, y de vivir como que nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Vimos también en los ejemplos de Adán y Eva, en el ejemplo de Job y sus amigos, y en el ejemplo del siervo infiel que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículos del 24 al 28, que ellos tenían una idea de Dios, ellos tenían conocimiento de Dios, pero tenían un conocimiento erróneo, un conocimiento derivado de la tergiversación que el diablo constantemente quiere meter en nuestras cabezas acerca de quién es Dios, acerca de quién es nuestro Padre. Y esto deriva en que no vivamos la vida plena, la vida abundante que Él quiere que cada uno de nosotros vivamos. El diablo es especialista en meternos muy sutilmente adentro de la iglesia enseñanzas, doctrinas que no nos den un conocimiento pleno de Dios como lo que Él es para nosotros. Dios es Dios para los demás. Para los que no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero para nosotros, los hijos de Dios, Él es Padre. Su profesión es ser Dios, su trabajo es ser Dios, pero la relación que Él tiene con cada uno de nosotros es la relación de un Padre perfecto. Que si nosotros no conocemos bien a Dios, podemos caer en uno de los dos extremos que se dan en el cristianismo, o dentro del cristianismo, o en alguna de las variantes de esos dos extremos. Una es el libertinaje de creer que como Dios es nuestro Padre y Él perdona y todo, podemos vivir como se nos dé la gana y aún pecar, porque Él al final nos va a perdonar. Lo cual de alguna manera es cierta para con los hijos, pero no para con aquellos que no realmente han nacido de nuevo y no reconocen el señorío de Cristo en sus vidas. Porque también como padre, Dios es un padre que disciplina a sus hijos. Entonces, para poder vivir en la paternidad de Dios necesitamos, por un lado, vivir en su gracia, pero también entender que como padre, Él es un padre que ama que disciplina al que ama.
que corrige al que ama. Esa es una vida, la vida como hijo de Dios es una vida bajo la gracia, pero con responsabilidad. Una vida en libertad, pero con responsabilidad. La misma Biblia nos lo enseña. Que el que verdaderamente ama a Dios guarda sus mandamientos, por un lado. Y por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña muy claramente que que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, que todo nos es lícito, mas no todo nos edifica, que todo nos es lícito, pero no nos debemos dejar esclavizar de nada, que todo nos es lícito también, pero que el punto determinante para escoger es el amor a Dios y el amor al prójimo, de no hacerle mal a nadie, y esa es la ley del amor. O sea, no, el vivir bajo la gracia no significa vivir sin responsabilidad, no significa poder hacer lo que se nos dé la gana, significa vivir una vida que agrada a Dios. El hijo que verdaderamente ama al Padre va a vivir una vida que le agrade a Él. En Efesios capítulo 3, versículo 18 también nos habla de la importancia del conocimiento de Dios, más allá de la información de Dios, más allá de creer que Dios existe y que Dios es. De hecho, en Santiago, en Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces tiene que haber una diferencia entre los demonios y nosotros. El creer nuestro va mucho más allá de simplemente tener la información de que Dios existe, de que Dios es, para vivir conforme a Dios le agrada. La fe y el creer es tener conocimiento. Pero la fe es la convicción y la certeza, además de que la fe es la que nos lleva a la obediencia. Hebreos capítulo 11, versículo 8, habla que por la fe Abraham obedeció. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 18, nos da una instrucción como hijos. Dice la palabra, como hijos obedientes sean santos, como yo soy santo. Ojo, hijos obedientes, hijos obedientes. Ese es el propósito de Dios para con nosotros, y esa es una de las cosas que necesitamos entender. Si somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a vivir en obediencia. Por eso yo decía, una cosa es que nos digamos ser hijos de Dios y otra cosa es que vivamos como hijos de Dios. Para vivir como hijos de Dios necesitamos la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a la palabra. Y tal como nos lo dice Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y también lo dice en Juan capítulo 14, versículo 21 y versículos 23. Lo repite 3 veces en ese pasaje. El que me ama guarda mis mandamientos. Si bien es cierto, la palabra de Dios dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor, el concepto de amor de Dios, de Dios como amor, no es el mismo concepto que tiene el mundo de un amor que es extremadamente tolerante, de un amor que no tiene límites, de un amor de alguna manera alcahueto. No. El amor de Dios es un amor que pone límites y si nos salimos de esos límites, el amor de Dios va a operar en disciplina para cada uno de sus hijos, porque lo que Dios más quiere como Padre es que a usted y a mí nos vaya plenamente bien, que usted y yo vivamos en esa vida plena, en esa vida abundante que Él tiene, pero que esa vida abundante está limitada por sus mandamientos, por su palabra. Entonces, la obediencia es una clave de ser hijo. Vimos también que en el Señor ni usted ni yo somos un accidente. El Señor está, dice la palabra en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que
Él estaba en el vientre de nuestra madre cuando nosotros estábamos siendo formados. Eso significa desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, el Señor estuvo en el vientre de nuestra madre cuidando de cada uno de nosotros y viendo que fuera hecha cada una de las cosas que iba a ser necesaria para que nosotros cumpliéramos su propósito en nuestras vidas. Y su propósito es que vivamos vidas obedientes a Él para que tengamos vida y vida en abundancia, como lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. Por el otro lado, también vimos en Juan capítulo 14, versículo 6 al 10, que Dios es... Jesús es el camino al Padre y que nadie llega al Padre sino por Él. Esto quiere decir que Jesús no solo es la puerta y no nos debemos quedar en la puerta, que significa la salvación solamente y la esperanza de la vida eterna, sino necesitamos caminar hacia el Padre, porque es en el Padre donde vamos a encontrar la plenitud de la vida en abundancia, la plenitud de la vida eterna que podemos vivir el día de hoy desde el momento en el cual cada uno de nosotros fue salvo. Jesús mismo nos conduce a que lleguemos al Padre. Jesús no quiere que nos quedemos solo con Él, como sucede con muchos creyentes, porque le tienen miedo al Padre o porque no conocen realmente el verdadero amor del Padre hacia cada uno de nosotros, y por el otro lado tampoco viven plenamente toda la dimensión del Espíritu Santo en nosotros, porque al Espíritu Santo lo ven como una fuerza, como una unción o como un dador de dones solamente, y nos perdemos la mayor riqueza del Espíritu Santo en nosotros, que es el ayudarnos a vivir esa vida en obediencia, esa vida en santidad, esa vida plena que tenemos en Cristo Jesús. Entonces Jesús no quiere que nos quedemos solo con Él, sino que a través de Él podamos llegar al Padre con la ayuda del Espíritu Santo. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que nadie conoce el espíritu del hombre sino el hombre, o el corazón del hombre sino el hombre, pero que nadie conoce el corazón del Padre sino el Espíritu Santo. Y a nosotros nos fue dado el Espíritu Santo para que conociéramos al Padre. Entonces es importante enfocarnos también no solo en el conocimiento de Jesús, no solo en el conocimiento de los beneficios de la salvación, sino en el conocimiento de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que podamos vivir en esa vida plena y abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Vimos también en Mateo capítulo 11, versículo 27, que el amor, el conocimiento del Padre, el conocimiento del amor del Padre, el conocimiento de la plenitud del Padre a cada uno de nosotros es revelado. No es algo que solo se constituya en información, sino que es algo que debe convertirse en nuestra vida, en una vivencia diaria. Por eso decía yo al principio que no es lo mismo saber que Dios es mi Padre que vivir como que si Dios es mi Padre. Y no es lo mismo tampoco saber que soy hijo de Dios que vivir como hijo de Dios. Y es por el Espíritu Santo, por la comunión con el Espíritu Santo, que Jesús, a través del Espíritu Santo, nos revela al Padre, porque Él es el camino al Padre. También vimos en Juan capítulo 14, versículos del 6 en adelante, que Jesús nos revela al Padre. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, realmente Jesús no se reveló a sí mismo, Él vino a revelar al Padre. Por eso Jesús dice que su comida es hacer la voluntad del Padre, que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, que las cosas que Él hizo no las hizo por sí mismo, sino lo que vio hacer al Padre, eso fue lo que Él hizo. Lo que vio hacer al Padre, eso fue lo que Él hizo.
Entonces Jesús en su ministerio terrenal hace 2000 años lo que vino a hacer es a revelarnos el amor, la compasión, la misericordia, el poder, la sabiduría, el entendimiento, la magnanimidad, la paciencia, la majestuosidad y la justicia del Padre hacia cada uno de nosotros. Conociendo a Jesús en los evangelios, realmente Jesús es la manifestación de todo lo que es el Padre. Por eso Jesús dice, el Padre y yo uno somos, porque Jesús estaba revelando al Padre. Nosotros, muchos creyentes, y eso me pasó a mí hace muchísimos años, yo tenía la idea de que Jesús era buena onda, era un buen amigo, era todo campechano, todo bueno, etcétera, pero el Padre me daba miedo, porque tenía la idea de que el Padre era un señor anciano sentado en un trono con un gran ojo que solo estaba viendo a qué horas me equivocaba para castigarme. Y esa era una idea equivocada. Y a través del conocimiento de Jesús, de la revelación de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo, el Señor vino a transformar esa idea completa en mi corazón y me condujo a vivir realmente como que Dios es mi Padre y a vivir como verdadero hijo de Dios, a esforzarme para vivir como verdadero hijo de Dios en una vida que le agrade, en una vida de obediencia. Es cierto que todavía fallo, es cierto que todavía no lo he alcanzado, pero como dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Prosigo hacia adelante con esa revelación y ese conocimiento que ha sido para mi vida una gigantesca bendición. Fue un cambio total cuando el Señor vino a revelar su paternidad en mí. Puedo decirle que fue como que naciera de nuevo otra vez. Y de hecho, en la palabra podemos encontrar el hecho de que en nuestra vida cristiana vamos a experimentar algo así como un nuevo nacimiento cada vez que el Señor trae una revelación especial a nuestro corazón, nos transforma y nos lleva a otro nivel de vida espiritual. Por eso Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, habla de dos nacimientos diferentes. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Y ese nacer del agua y del Espíritu es esa transformación que Dios obra en nuestras vidas cada cierto tiempo después de haber reconocido el señorío de Cristo en nuestras vidas. Algunos dicen que son 5 nuevos nacimientos, otros dicen que son 37 nuevos nacimientos. Yo la verdad es que no lo sé exactamente, pero mi experiencia es que sí he experimentado en algunos momentos de mi vida varias veces ese como que naciera de nuevo otra vez y entrara en otro nivel de la vida espiritual. Esto de los 5 nuevos nacimientos o de los 37 nuevos nacimientos lo fundamentan algunos en la cantidad de reyes que Israel tuvo que vencer para tomar plena posesión de la tierra prometida. Fueron 5 reyes derrotados. Unos dicen que son 5 nuevos nacimientos porque fueron 5 los reyes que fueron derrotados por Israel antes de cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. Otros dicen que son 37 porque son los 5 primeros más los 32 reinos que tuvieron que vencer cuando iban tomando posesión gradualmente de la tierra prometida. Yo exactamente no les sabría decir, como le digo, solo tengo la experiencia personal de que cada cierto tiempo, cuando el Señor trae nueva revelación a mi vida, esto implica como que todo lo anterior quedó atrás y entro en un nuevo nivel de vida espiritual, y seguramente es lo que algunos de ustedes, si no todos, lo han experimentado en algún momento de su vida.
El día de ayer estuvimos compartiendo acerca del trono de la gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y vimos que como hijos tenemos el privilegio que el Señor nos permite entrar a su presencia en cualquier momento, en cualquier circunstancia, bajo cualquier contingencia o bien sin ninguna contingencia, pero Él siempre está disponible para nosotros a través de la comunión, a través de la oración. La oración es más que petición, la oración es comunicación con el Padre, y el Padre quiere comunicarse con nosotros no solo para saber nuestras necesidades y nuestros problemas, sino quiere comunicarse con nosotros para dialogar con nosotros, para hablarnos a nosotros, para darnos sabiduría, conocimiento, entendimiento, inteligencia, para revelarnos cosas que hay en nuestro corazón que nosotros no nos hemos dado cuenta, para revelarnos cosas que estarán por venir. La comunión con el Señor no es solo oración de petición como algunos hermanos lo conciben, sino que la oración es un diálogo con el Señor, no un monólogo de nuestra parte hacia Él, sino un diálogo donde nosotros hablamos y donde Él también nos habla. Y hay momentos de silencio, y no solo nuestros, momentos en los cuales nosotros necesitamos guardar silencio porque son los momentos en los cuales Dios nos va a hablar. O bien hay momentos también en que no solo nosotros guardamos silencio, sino el Señor guarda silencio aun cuando estamos en su presencia, porque el Señor está ministrándonos más allá de nuestra mente, más allá de nuestro conocimiento, está ministrando nuestro corazón. Hay momentos en que en la presencia de Dios tenemos reposo, en que necesitamos estar en reposo, estar en silencio y permitir que el Padre, a través del Espíritu Santo, obre en cada uno de nosotros, aunque no entendamos lo que esté sucediendo. La oración no se trata solamente de hablar. La oración también se trata de esperar en su presencia, de escucharle a Él. Y hay muchos hermanos que dicen que no han escuchado la voz de Dios, que Dios no les habla. Eso no es cierto. Dios siempre está hablándonos a cada uno de nosotros. No, nos habla de muchísimas formas. Nos habla a través de hablar a nuestro corazón o a nuestra mente. Nos habla audiblemente a veces, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de otras personas, nos habla a través de prédicas, nos habla a través de las cosas que están a nuestro alrededor. Recordemos que la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra y todo lo que hay en él habla de su gloria. Lo que necesitamos es poner atención. Hay muchísimas enseñanzas que Dios me ha impartido a mi vida viendo las cosas, fijándome en las cosas de la creación, en las cosas de la naturaleza. Y le voy a contar, por ejemplo, una que me pasó hoy. Resulta que en mi casa tengo un jardín, pero en ese jardín tengo en este momento una invasión de caracoles. Y esos son muy dañinos para las plantas. Entonces, hoy en la mañana vi que habían unos 3 caracoles en el piso, y entonces tomé sal y le eché sal a cada uno de ellos para que se murieran, ¿no? Y dejé la sal ahí un rato, por un buen tiempo, y cuando volví a salir al jardín a ver, resulta que alrededor de la sal había una gran mancha de humedad. O sea, no solo donde estaba la sal, sino que la humedad había invadido, digamos, más espacio más allá de la sal. Y en ese momento el Señor me dijo: por eso ustedes son sal de la tierra, porque ustedes extienden esa limpieza, esa pureza alrededor de ustedes, no solo en ustedes, sino alrededor de ustedes, en el ámbito en el cual ustedes se mueven. Cuando ustedes van a algún lugar, esa sal que hay en ustedes comienza a expandirse
para limpiar todo lo que está a su alrededor. Para mí fue una revelación impresionante. Nunca lo había visto de esa manera. Pero el Señor me dijo, no solo es en ustedes, sino alrededor de ustedes que se establece como un área de protección por el hecho de ser sal. Y después me habló de que la sal tiene un efecto purificador, un efecto tranquilizador en todo lo que la sal hace. Y de hecho usted extiende un poquito de sal sobre una buena cantidad de agua y esa sal sala toda el agua, no solamente un pedacito del agua, sino sala toda el agua. Entonces eso habla de nuestra influencia hacia afuera, purificando, sanando, liberando lo que está a nuestro alrededor. Otra enseñanza que me recuerdo en este momento, de entre muchas de las que el Señor me ha dado a través de la naturaleza, de observar la naturaleza, es que hace mucho tiempo estaba en un campo y estaba orando en ese campo, y entonces comencé a ver toda la vegetación que me rodeaba, y el Señor me habló a mi corazón para decirme, mira, date cuenta de mi misericordia, date cuenta de mi gracia. Yo no crié un solo verde. Contá todos los verdes que podás contar en toda la vegetación que hay. Y comencé a contar y llegué más o menos como a 75 u 80, y ahí la paré porque había mucho más. Y entonces el Señor me dijo, mi misericordia es tan grande y mi amor es tan grande hacia ustedes que no crié un solo verde, crié muchos verdes para que los pudieran disfrutar, porque yo hago todas las cosas para que ustedes las disfruten. Eso es parte de mi amor, y eso también me hizo entender muchas cosas, porque después de ver eso me dijo, ahora mira el cuerpo de Cristo. Yo no los hago a todos iguales, los hago diferentes, porque no me interesa que todos sean exactamente igual, sino que cada uno tenga su especificidad, su individualidad, para que juntos hagan un todo y manifiesten mi gloria y mi plenitud. Y en ese momento me cambió mi perspectiva de lo que debería ser el cuerpo de Cristo. No una uniformidad, sino una unidad o una unanimidad en la diversidad, cada uno con sus dones, y que también me enseñó a través de esa manifestación en la naturaleza que no tengo por qué pretender que todos piensen de la misma manera como pienso yo, porque cada uno tiene diferentes dones y diferentes perspectivas, diferente llamado, y va a ver las cosas de la manera en que de acuerdo al llamado y de acuerdo al don del que fueron dotados por el Señor. Pero regresando, esta fue una pequeña variación en la enseñanza, pero regresemos ahora a lo que es la paternidad de Dios. El día de ayer les decía que habíamos visto el pasaje de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, de que tenemos esa libertad de entrar a la presencia del Padre en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y aquí no hablamos ayer del oportuno socorro. El oportuno socorro significa el mejor socorro en el momento más adecuado de nuestra vida para que se cumpla el propósito de Dios. Muchas veces nosotros clamamos al Señor que Él nos socorra en una situación, y quizá la respuesta del Señor no va a ser inmediata, porque el Señor no quiere solamente solucionar la situación. El Señor quiere que aprendamos a través de esa situación
cosas que necesitan ser transformadas en nuestro corazón. Y mientras más nos tardemos en aprender esas cosas y en cambiar esas cosas o en modificar esas cosas, pues el oportuno socorro va a tardarse un poco más. ¿Por qué? Porque más que sacarnos de la situación en la que estamos, el Señor quiere hacer obrar esa situación para bien de cada uno de nosotros, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Y esto nos lleva a algo que es bien importante entenderlo. Cuando estamos en una situación difícil o en una situación complicada, que generalmente se debe a decisiones equivocadas que pudimos haber tomado, o bien a cuestiones que están en nuestro corazón, que no están alineadas con el Señor. Muchas veces, en lugar de pedirle, Señor, sácame de esta situación, lo que necesitaríamos orar es, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda y qué quieres que transformar en mí a través de esta situación? Muchas veces pedimos auxilio, pero no entramos a considerar las situaciones por las cuales nos vemos en esa situación problemática. Y el Señor quiere ir más allá de esa situación problemática. Si el Señor está permitiendo que entremos en una situación problemática, no es para que suframos, es para formarnos, es para que aprendamos. Entonces, no está mal pedir que nos socorra en la situación, pero paralelo con ello, habría que pedirle, Señor, muéstrame qué cosas son las que tú quieres enseñarme a través de esta situación. Y cuando nosotros hacemos esa oración, vamos a abrir nuestro corazón precisamente para que Él trabaje en nosotros, nos muestre qué es lo que quiere trabajar en nosotros y trabaje en nosotros para transformar y evitar que caigamos en una situación peor en el futuro. Él nos está queriendo enseñar y formar en esa situación para evitarnos una situación peor en el futuro, porque si seguimos sembrando lo mismo, vamos a cosechar lo mismo. Y si cosechamos, y esa cosecha puede ser una cosecha más abundante de la que estamos recibiendo en este momento. Si yo sigo sembrando lo mismo, voy a cosechar lo mismo. Entonces, a veces el Señor nos permite una situación problemática, una situación difícil en nuestras vidas, porque quiere que hagamos un cambio de siembra para que ya más adelante no sigamos cosechando esto. Por eso dice el oportuno socorro, no dice solamente para que encontremos socorro, sino el oportuno socorro. Y recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Y todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos reconocido el señorío de Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, fuimos llamados para que el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, que es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y en Mateo 16, 24, la palabra de Dios nos enseña también que el que quiera ser discípulo del Señor Jesucristo necesita negarse a sí mismo y obedecerle. Entonces, todas las cosas negativas que puedan suceder en nuestras vidas, por lo general, se van a deber a momentos en los cuales el Señor quiere formar algo en nosotros. No solamente socorrernos para sacarnos de ahí, sino formarnos. Y eso también lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que esos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos al mismo tiempo, pero que una vez que pasa la prueba, vamos a salir de ahí perfeccionados, afirmados, establecidos y fortalecidos en el Señor. Entonces, siempre que el Señor permite una situación negativa en nuestras vidas, es porque Él nos quiere perfeccionar. El oportuno socorro va a llegar en el momento en el cual el propósito de perfeccionamiento del Señor para con nosotros sea
cumplido. Así que necesitamos tener eso en cuenta para que podamos enfocarnos mucho mejor en esas situaciones negativas que a veces enfrentamos en la vida. Para mí ha sido una bendición el hacerlo. Antes yo le preguntaba al Señor, cuando venían situaciones negativas a mi vida, y yo le preguntaba, Señor, pero ¿por qué a mí? Y el Señor me enseñó que esa no era la pregunta correcta. La pregunta correcta era ¿por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y eso abría la comunicación con el Señor para que Él me dijera por esto, esto es lo que necesitas, esto es lo que voy a formar, necesito que tú hagas esto, yo voy a hacer el otro, y de esa manera cada prueba se convierte en una victoria. Cada situación negativa por la que pasamos se convierte en una plena victoria. No solo porque pasamos encima de la situación, sino porque salimos de esa situación perfeccionados, afirmados, establecidos y fortalecidos en Él mucho más de lo que estábamos cuando entramos en esa situación o en esa prueba. Hoy quiero compartir con ustedes algo que dice la palabra también en relación con la paternidad de Dios en el Salmo 27, versículo número 10. La palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Vuelvo a repetir, el Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Miren, este es un pasaje maravilloso. El padre y la madre están diseñados por Dios en su plan perfecto para suplir nuestras necesidades, guardarnos, cuidarnos, dirigirnos, enseñarnos, encaminarnos a nuestro destino, darnos seguridad, identidad, propósito, amor, comodidad, seguridad, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero, obviamente, en primer lugar, hay algunos padres o madres que por cuestiones de su propia vida, por sus experiencias negativas o lo que haya sucedido a través de su experiencia, no llenan esas expectativas. Algunos otros simple y sencillamente se lavan las manos y abandonan sus responsabilidades. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este pasaje es, no importa cómo hayan sido tus padres, buenos, regulares o malos, hayan cumplido total, a medias o de ninguna forma su papel de padre o madre. Aunque ellos no lo hayan hecho, yo, dice el Padre, sí lo haré. Yo te garantizo, te aseguro que lo voy a cumplir. Yo voy a llenar tus expectativas con respecto a paternidad o maternidad, aunque tus padres no la llenen. Porque yo soy el Padre perfecto. De tal manera que no tenemos por qué sentirnos defraudados de ninguna manera por nuestros padres, porque hayan cumplido o no hayan cumplido con nuestras expectativas, porque tenemos un Padre en los cielos que va a cumplir esas expectativas y aún muchísimo más. Porque la palabra de Dios dice que Él cumple los anhelos de nuestro corazón, por un lado, y por el otro lado, también la palabra de Dios dice que Él responde a nuestras oraciones mucho más allá de lo que nosotros podamos haber pedido o entender. O sea que el Señor va a tener, no importa que nuestros padres hayan cometido errores. No importa que nuestros padres no hayan sido los padres perfectos que usted y yo hubiéramos anhelado serlo. De todos modos, usted y yo tampoco vamos a ser los padres perfectos para nuestros hijos. Vamos a fallar de alguna manera.
y probablemente vamos a fallar grueso. Pero el tema importante es que a pesar de nuestros fallos, el Señor no va a fallar. Y el Señor va a suplir todo aquello que nos haya faltado o todo aquello que nos falte, porque Él es el Padre perfecto. Y esto nos abre un camino bien hermoso también cuando entendemos esto. Nuestros padres no fueron perfectos. Ellos nos dieron lo que podían darnos. No nos dieron más porque no tenían más, porque ellos tampoco recibieron. Ellos aprendieron a ser padres de sus experiencias paternas, y quizá muchas veces ellos no tuvieron esas buenas experiencias y simple y sencillamente nos dieron lo que ellos recibieron. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en que aquello que nos faltó de nuestros padres lo tiene nuestro Padre Celestial, y Él lo va a cumplir, y Él nos va a dar mucho más abundantemente que de lo que nosotros pedimos o esperamos, podemos no solo perdonar a nuestros padres por sus fallas, sino además de perdonarlos, honrarlos. Y recordemos que el mandamiento de honrar padre y madre es un mandamiento con promesa. La palabra de Dios dice que honremos padre y madre para que nos vaya bien en la tierra y nuestros años sean prolongados, para que prosperemos en la tierra y nuestros años sean prolongados. Y cuando la palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres, no está diciendo que los honremos porque fueron padres perfectos. No está diciendo que los honremos porque no se equivocaron. No está diciendo que los honremos porque hicieron todo lo que nosotros hubiéramos querido. Es una honra incondicional. Y cuando entendemos que las fallas de nuestros padres las suple el Señor, entonces podemos honrar a nuestros padres completamente. Y eso va a traer bendición a nuestras vidas. O sea que este pasaje, cuando dice la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, es una palabra no solo de esperanza, y de bendición para nosotros, en el sentido de que el Señor va a suplir lo que nuestros padres no suplieron, sino que adicionalmente a eso nos abre la puerta o el camino para que podamos cumplir ese mandamiento hermoso de honrar a nuestros padres a pesar de lo que ellos hayan sido, aunque nos hayan abandonado, para que nos vaya bien en la tierra, para que prosperemos en la tierra y además nuestros años sean aumentados. La honra a los padres es incondicional, y esto es un problema que también encontramos muchas veces dentro del cuerpo de Cristo, personas que tienen mucho dolor en su corazón porque sus padres fallaron, y algunos fallaron en demasía, pero una cosa le puedo garantizar: el Padre eterno, nuestro Padre celestial, no solo va a sanar esos dolores, esas heridas, sino que Él va a suplir todo aquello que nos pudiera haber faltado en relación a nuestros padres, y nos va a llevar, nos va a dirigir a que podamos perdonar y honrar, para que tengamos bendición. Muchas veces las bendiciones no vienen a nuestras vidas porque no hemos cumplido ese mandamiento de honrar a los padres. Y déjeme decirle algo a usted que es padre o madre. ¿Se va a equivocar? Si se equivoca, pídale perdón al Señor. O si se equivocó, pídale perdón al Señor. El Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y aparte de pedirle perdón al Señor por ello, comience a enseñarles a sus hijos a honrarlos a ustedes como padres. Y le repito, comience a enseñarles a sus hijos la bendición de honrarlos a ustedes. Muchas veces los padres no lo hacemos, y con ello le estamos robando la bendición a nuestros hijos. Al no enseñar, ellos no van a aprender a honrar a los padres en otro lado. Muy difícilmente, quizá en la iglesia, pero, y en la iglesia tampoco se habla mucho de ello. Pero
quien debe enseñarles a los hijos a honrar a los padres son los padres. Muchas veces yo veo en la vida de muchas familias al revés, son los padres honrando a los hijos y los hijos haciendo lo que se les da la gana con los padres. Conozco familias donde los hijos son huéspedes en las casas de los papás. ¿Qué quiere decir eso? No tienen ningún interés en sus papás, solo tienen interés en que les den casa, les den comida, les den cama, pero no tienen ningún interés en relacionarse con ellos, y eso es deshonrar a los padres. Y al deshonrar a los padres, ellos están trayendo o están cerrando la puerta de bendiciones para ellos. Por eso nosotros los padres somos los que debemos honrar a los que debemos enseñar a nuestros hijos a honrar a los padres. Y ellos lo van a aprender no solo por el precepto que nosotros les enseñemos, sino porque nosotros igualmente, independientemente de cómo hayan sido nuestros padres, nosotros vamos a hablar bien de nuestros padres, vamos a honrarlos, vamos a cuidarlos, vamos a visitarlos. Hoy desgraciadamente hay una moda no muy buena, ¿no? En el sentido de que muchos hijos, en lugar de cuidar a los padres, simple y sencillamente los mandan a hogares de ancianos y se olvidan de ellos. Mire, si usted no puede cuidar personalmente a su papá, a su mamá, está bien que lo lleve a un lugar donde lo van a cuidar, pero eso no significa que mi única función sea pagar y olvidarme de ellos. No, necesitan que los vaya a visitar, y que vayan los nietos a visitarlos de vez en cuando, necesitan que los saquemos a pasear, que los saquemos a comer, que los llevemos a divertirse a algún lado, que vuelvan a tener unos días en casa para compartir con la familia, etcétera. No estoy diciendo que no vayan a un lugar de ancianos, no, pero que eso no implique olvidarnos de ellos, porque eso es falta de honra hacia los padres. Y también entendamos algo, algún día nosotros vamos a llegar a viejos y lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, si no quiero cosechar mal, necesito sembrar bien. Y sembrar bien es honrar a mis padres. Le voy a contar una experiencia de alguien a quien yo ministré en algún momento. Resulta que esta persona, pues sí, quería a sus papás, los cuidaba, los iba a visitar, etcétera. Pero un día, hablando, me comenzó a hablar de algunas cosas que estaba experimentando él con sus hijos, en la relación con sus hijos. Que sus hijos no lo invitaban a nada, que solo lo llamaban por teléfono, que de vez en cuando lo llegaban a ver, etcétera, etcétera. Y en ese momento el Señor me dijo, pregúntale si él saca a sus papás a cenar o si los honra con dinero. Y entonces yo le dije, mira, y le hice esa pregunta, ¿tú honras con dinero a tus papás? No, me dijo, porque mis papás tienen suficiente dinero. Y entonces le pregunté, ¿y alguna vez los sacas a cenar y los invitas a cenar? No, me dijo, ellos siempre pagan. Yo dejo que ellos siempre paguen. Ahí había un gran error. La Biblia, si usted se recuerda, Jesús les reclama a los fariseos y les dice, ustedes, por sus tradiciones de hombre, niegan la palabra de Dios, porque ustedes le dicen a la gente que si ofrendan a la iglesia el dinero que sería para invertirlo en sus padres, ustedes están negando la palabra de Dios. Y esto me dice a mí que dentro de la honra a los padres está el invitarlos, está el honrarlos también dándoles dinero. Recuérdese que durante una buena parte de su vida, sus papás invirtieron en usted. Invirtieron en su alimentación, en su vivienda, en su educación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo menos que nosotros podemos hacer es invertir en ellos de vuelta lo que ellos invirtieron en nosotros. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6, que
que todo el que reciba cosa buena, compártala con aquel que le enseñó. Y esto no solo se refiere a los ministros en la iglesia, esto se refiere también a los padres, porque los padres también sembraron en nosotros y nos enseñaron cosas buenas de las cuales hoy nosotros estamos cosechando cosas materiales. Por lo tanto, deberíamos compartir con ellos las cosas materiales, aunque no tengan necesidad. La Biblia no dice que honremos a nuestros padres porque tengan necesidad ni porque sean perfectos. La palabra de Dios dice que los honremos para reconocer que por lo bueno y aún por los errores que pudieron haber cometido, nosotros somos lo que somos el día de hoy. Entonces, este mandamiento, o más bien este pasaje de la Escritura en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, no es solo la esperanza de que Él nos va a cuidar como padre y madre, de que Él va a suplir todo lo que necesitamos como hijos, que no tuvimos de nuestros padres, sino también nos abre la puerta como agradecimiento al Señor para honrar a nuestros padres independientemente de cómo hayan sido. Y la otra cosa derivada de esta enseñanza, y voy a cambiar un poquito drásticamente del tema, es en relación a cualquier otra relación que tengamos en nuestra vida. Aunque las personas con las cuales nosotros desarrollamos alguna relación emocional de aprecio, cariño, amor, lo que sea, nos dejen, con todo, el Señor no nos va a dejar. El Señor nos va a proveer, nos va a suplir, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a liberar de esas relaciones. En la vida hay relaciones con personas que solo van a durar un tiempo, no van a durar todo el tiempo. Solo van a durar el periodo de tiempo necesario para que usted y yo aprendamos de parte de Dios lo que necesitamos aprender. En algunos casos será paciencia, en otros casos será paz, en otros casos será benignidad, en otros casos será gozo, a pesar de que no produzcan gozo en nosotros. En otros casos ellos van a marcar, estas personas van a marcar cosas en nuestro corazón que necesitan ser cambiadas y transformadas para abrirnos paso a nuevas relaciones de bendición, a nuevas relaciones que van a traer plenitud a nuestras vidas. Son la preparación para una siguiente etapa, mucho mejor. Entonces, cuando una persona salga de nuestra vida, claro, puede producir dolor, puede producir frustración, decepción, desánimo, pero necesitamos entender que esa persona no es de quien nosotros necesitamos depender, porque si no se llamaría codependencia, y la codependencia es idolatría. Que esa persona solo cumplió un rol en nuestra vida para prepararnos al siguiente paso que vamos a dar en nuestras vidas. Y entonces podemos soltar a esa persona porque tenemos a un Padre que va a suplir esa necesidad que podía haber estado supliendo esta otra persona. Sea necesidad de afecto, sea necesidad de compañía, sea la necesidad que sea, Dios va a suplirla, porque Él no nos va a dejar nunca. Si Él suple lo de las personas más importantes en nuestras vidas cuando somos niños, que son nuestros padres y nuestras madres, con cuánta mayor razón no va a suplir lo que cualquier otra persona podía haber aportado a nuestras vidas que ya no lo está aportando, porque su tiempo con nosotros terminó. Ahí vamos a conocer a lo largo de nuestra vida muchísima gente, pero no toda la gente va a permanecer. Van a permanecer solamente aquellas personas que Dios quiera que permanezcan en nuestras vidas, porque esas personas
fueron llamadas por Él para ser nuestro apoyo, para ser de bendición para nuestras vidas, pero hay otras personas que solo van a durar un tiempo en nuestras vidas porque van a servirnos de aprendizaje para perfeccionarnos en áreas de nuestra vida. Mire esto, cuando yo le pido al Señor que me dé paciencia, lo más probable es que va a traer a mi vida personas que me van a producir impaciencia. ¿Por qué razón? Para entrenarme a poner en práctica la paciencia, que es un fruto del Espíritu que ya está en mí, para morir a mí mismo, que es la impaciencia, y producir y manifestar el fruto del Espíritu que ya vive en mí, en paciencia. Hay personas que no me van a producir gozo, pero tampoco el Señor las va a quitar de mi vida en ese momento. Él va a permitir que permanezcan en mi vida para que se vaya desarrollando en mí la muerte a la falta de gozo que viene del ego, porque esa persona no hace lo que yo quiero y entonces me quita el gozo, pero también me va a entrenar para que el fruto del Espíritu, que es gozo, se desarrolle o se manifieste a través de mí. Y así con cada uno de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El Señor va a traer personas para que por un tiempo, estén en nuestras vidas para ayudarnos a morir a nosotros mismos y a manifestar el fruto del Espíritu. Y una vez cumplido el propósito, van a salir de nuestras vidas. Pero el Padre nunca va a salir de nuestras vidas. Y el Padre va a suplir esa necesidad de compañía, esa necesidad de aceptación, esa necesidad de seguridad que podía habernos aportado una relación que se termina. Podemos dejar ir a las personas. Muchas veces, cuando nos cuesta dejar ir a personas en nuestras vidas, es porque nos hemos aferrado a esas personas. Y eso se llama, en términos psicológicos, codependencia. Pero en términos espirituales se llama idolatría. La palabra de Dios dice en Jeremías 17, versículos 5 y 6, maldito el hombre que confía en el hombre, o en cualquier fuerza humana, o en cualquier circunstancia. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Eso que nos enseña que cuando una persona sale de nuestra vida, no es en esa persona en quien tenemos que confiar. Esa persona pudo haber sido un canal de bendición para nosotros de parte de Dios, pero no era la bendición. La bendición es Dios. La bendición es nuestro Padre. Esa persona solo fue un canal en un momento determinado, pero Dios va a abrir otro canal porque Él no depende de un solo canal. Él es la fuente, pero Él tiene muchos canales de bendición. Lo mismo cuando nos quedamos sin empleo. Cuando nos quedamos sin empleo, simple y sencillamente significa que el Señor cerró ese canal, pero va a abrir otro canal porque Él va a proveer para nuestras necesidades. Eso es una promesa incondicional de Él para nosotros, sus hijos. Entonces el Señor va a proveer, va a abrir otro canal de bendición para nosotros. No deberíamos preocuparnos. Y esto le voy a compartir un testimonio y con esto voy a terminar. Yo le conté en algún momento de que antes de venir al ministerio, el Señor yo trabajaba como empleado bancario, tenía un puesto muy, muy alto en el sistema bancario, llevaba como 30 años de trabajar en la banca. Y en eso el Señor me dijo, vas a salir de acá. No me dijo al ministerio, eso fue un proceso que duró un par de años más todavía, pero Él me dijo, vas a salir de aquí. Y yo le dije, Señor, pero ¿y qué voy a hacer? Y mis ingresos y todo. Y entonces el Señor me dijo algo muy, muy especial. Me dijo, ¿quién es tu Dios? ¿Tu empleo, el banco donde trabajas o yo? Entendí. El trabajo era solo un canal. La bendición no venía de mi trabajo ni de la organización. La bendición venía de Él a través de ellos, pero Él podía abrir otro canal.
Y eso fue lo que me dijo. Si yo te estoy cerrando esta puerta, es porque voy a abrir otra. ¿Vas a creer en mí o crees en tu chequera? ¿O crees en tu cheque de sueldo mensual? Ahí está tu fe, no en mí. Y entonces aprendí. Y fue una lección que aprendí para el resto de mi vida. Y desde ese tiempo, que ya hace más de 20 años, mi dependencia ha sido total con el Señor. He pasado por momentos difíciles en cuanto al económico, pero Él nunca me ha dejado. Él siempre ha suplido en el momento oportuno y de una manera sobrenatural, porque Él es nuestro Padre y Él va a suplir toda necesidad, no solo lo material, Él va a suplir lo material, lo emocional, lo espiritual, lo psicológico, lo físico, todo. Él es un Padre que está pendiente de cada una de nuestras necesidades y que va a estar listo y está siempre listo para el oportuno socorro. De hecho, ese oportuno socorro ya está determinado desde antes de la fundación del mundo. Lo único que a nosotros nos toca es esperar el momento en el cual ese oportuno socorro se manifieste, y mientras esperamos, permitir que Él venga a trabajar en nosotros para incrementar nuestra fe, nuestra obediencia, para mejorar, para crecer en nuestro carácter, en relación al carácter de Cristo, negarnos a nosotros mismos en la línea de las cosas que Dios permite en nuestras vidas, a través de las cuales nos quiere enseñar algo. Siempre va a haber 4 cosas por lo menos que nos va a querer enseñar, o alguna de esas 4 cosas que nos va a querer enseñar a través de las circunstancias. 1. Negar nuestro yo, nuestro deseo de autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación. 2. Desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y por ende el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. 3. Liberar nuestro corazón, sanarlo y restaurarlo de cosas que nos están impidiendo alcanzar esa vida abundante en Cristo Jesús. Y 4. Incrementar nuestra fe en Él. Incrementar nuestro conocimiento y fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra obediencia a Él. Esas 4 cosas son por lo menos las 4 cosas que el Señor, o una de las 4 cosas, si no las 4, que el Señor quiere formar en nosotros a través de cada una de las circunstancias de nuestra vida, porque Él no es solo un Dios de bendición y un Dios de vida plena, sino también es un Padre que nos está formando para lo mejor que Él tiene para nosotros. Así que podemos estar confiados en cualquier circunstancia de nuestra vida, que Él nunca nos va a abandonar. Cuando dice la palabra Jehová me recogerá, significan 2 cosas: no te dejaré ni te desampararé. Él siempre estará con nosotros. Y cuando dice me recogerá, es porque la palabra de Dios también dice que Él no dejará caído al justo, sino que lo levantará. Y que 7 veces podrá caer el justo y siempre se levantará de ahí. O sea, quiere decir, el Señor no me va a dejar y me va a levantar y me va a sacar adelante. Y eso es firme, fijo, permanente. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará. Y además es un Padre amoroso, es un Padre perfecto que nos va a llevar siempre a lo mejor. Así que podemos estar confiados en que no importa quién nos abandone, no importa quién nos deje, no importa quién salga de nuestras vidas, Él siempre va a estar ahí y Él va a suplir todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como un buen Padre, como un Padre maravilloso, como un Padre perfecto y como un Padre que no solo nos forma, sino que nos bendice abundantemente. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por sintonizarnos. Si esta enseñanza fue de bendición para usted,
compártala con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Le recuerdo nuestro canal de YouTube que está disponible para cualquier enseñanza que usted requiera. Ahí hay suficientes enseñanzas para fortalecer su fe, para sostener su fe, para alentarlo, pero por sobre todo para que nos vistamos como la novia de Cristo y para que conozcamos cada día más del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que trae bendición a nuestras vidas plena. Aparte de ello, le recuerdo que todos los días a las 8 de la noche, de domingo a viernes, tenemos enseñanzas como esta. Así que le invitamos a sintonizarnos nuevamente el día de mañana. Y si usted necesita salir de su casa en medio de esta situación que estamos viviendo, pues use las medidas de seguridad. Póngase su mascarilla, lávese las manos con agua y jabón constantemente, mantenga el distanciamiento social. De esa manera, pues nos protegemos a nosotros, protegemos a nuestras familias y protegemos a los demás, principalmente en este tiempo en el cual están mencionando que el número de casos se ha ido incrementando, pues mantengamos las medidas de seguridad. Le quiero decir algo aquí también puntual que me he estado dando cuenta últimamente relacionado con esta enfermedad, con este COVID. El COVID es cierto, no es ficticio, es una enfermedad que está ahí. Ahora bien, resulta que esta enfermedad tiene dos componentes que difieren un poquito de otras enfermedades. Uno de los componentes es el componente físico, pero otro componente del COVID es el temor. Es el miedo que nos han metido a través de los medios de comunicación, de 10 meses de noticias del COVID y de que se está incrementando y de que nuevas cepas y de no sé qué y segundas olas, terceras olas, y eso ha creado muchísimo temor en las personas. Y eso afecta nuestro sistema inmunológico. Entonces necesitamos ser precavidos, pero sin temor. No temamos. Porque si en algún momento nos llegáramos a enfermar y tenemos miedo, la enfermedad se va a agravar porque nuestro sistema inmunológico va a estar debilitado por el miedo. Así que en algún momento le voy a explicar un poquito más de cómo funciona esto, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, pero sí le quiero pedir en el nombre del Señor y por amor al Señor que no tenga temor. Seamos precavidos, pero sin temor, sin entrar en pánico. Si es necesario que apague las noticias para no oír más, apáguelas. Apáguelas. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor, dice la palabra, así que refugiémonos en el Señor, que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger, que Él va a fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero nosotros oremos o nosotros hagamos nuestra parte. No permitamos que el temor nos absorba. Muy bien. Vamos a terminar esta enseñanza orando. Le voy a pedir orando por usted y por cada uno de los nuestros. Así que por favor le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, que tu palabra es de bendición para nuestras vidas y no solo de bendición, sino de transformación, Señor. Permite, mi Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros cambie las cosas que sean necesarias en nuestro corazón para refugiarnos plenamente en tu amor paternal, en esa paternidad hermosa, maravillosa, perfecta, completa, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros como tus hijos, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre perfecto, tú eres el Padre que cumple todas nuestras expectativas y aún más allá de ellas, Señor. Tú eres el Padre que concede todos los anhelos de nuestro corazón, Señor, en el tiempo oportuno, Padre. Señor, gracias, de veras, gracias, Señor, por tanto amor que no podemos entender, Señor, que no merecemos, pero que tú nos das libremente para alabanza de la gloria de tu gracia, Señor.
Gracias, Padre, bendito y alabado sea, Señor. Y Padre, te pedimos que tú quites de nosotros toda barrera en nuestro corazón, en nuestra mente, que se esté oponiendo a ese conocimiento hermoso y maravilloso, y más que conocimiento, a esa vivencia hermosa y maravillosa, Señor, de vivir bajo tu abrigo paternal, Señor, a la sombra de nuestro Padre perfecto que eres tú, Señor. Padre, en esta hora, Señor, también venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú, Señor, sanes al que esté enfermo, restaures al que está quebrantado, liberte, Señor, a todo aquel que esté preso en mentiras, en ataduras, en argumentos o en razonamientos falsos que se opongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida plena que tenemos en ti, Señor. Suple cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fortalece, Señor, al que esté debilitado. Levanta, Señor, al que esté caído como el Hijo pródigo, Señor. Padre, también te pedimos que tú extiendas tu manto de alegría sobre aquellos, Señor, que estén como Job en estrés, en depresión, en ansiedad, en temor, en frustración, en desánimo o en cualquier otra emoción negativa, Señor, y que derrames en su corazón ese óleo de gozo sanador, Señor, que cambia nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en alegría, nuestras lágrimas en risas, nuestro duelo en fiesta y en victoria, Señor. Padre, clamamos por cada uno de los nuestros que no te han encontrado como Señor y Salvador y Padre, Señor. O por aquellos, Señor, que de alguna razón se pudieron haber enfriado o alejado de ti temporalmente, Padre, te pedimos que tú los atraigas, Señor, en este tiempo con lazos de amor, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú los traigas nuevamente a ti, Señor, para que juntamente con nosotros, Señor, sean preparados para el arrebatamiento de tu iglesia que sucederá pronto, Padre. Señor, levantamos también delante de ti a cada ministro del Evangelio en Guatemala, Señor, y en cualquier parte del mundo. Y te pedimos, Señor, que apartes de cada uno de nosotros toda enseñanza falsa, toda enseñanza errónea, que nos aparte, Señor, de conocerte a ti como Padre, como el Padre Santo, que nos aparte de ser hijos obedientes a toda tu palabra, Señor, que nos aparte, que nos pueda apartar de tu voluntad, que es nuestra santificación, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, haznos a cada ministro del Evangelio entendidos en los tiempos que estamos viviendo para preparar a tu iglesia para el pronto encuentro contigo, Señor. Y Padre, también te pedimos en esta noche que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador en nuestros cuerpos, pero también, Señor, que mientras estamos durmiendo, tus ángeles como enviados a favor de nosotros, los herederos de la salvación, y tu Espíritu Santo que mora en nosotros, ministren, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma, Padre, para que en nuestro corazón sean sembradas semillas de eternidad que se transformen en vida, Señor, en un estilo de vida que te agrade a ti y que nos lleve a vivir la plenitud de vida que tú quieres para cada uno de nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos también por el día de mañana, para que tú bendigas la obra de nuestras manos, pero por sobre todo, Señor, para que hagamos tu voluntad y no la nuestra, y traigas a nuestras vidas fructificación, cumplimiento, Señor, y traigas ese gozo, Señor, que viene de tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre bendito de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias de antemano, Señor, porque veremos las respuestas a nuestras oraciones, porque hemos orado conforme a tu voluntad y tu palabra dice que si oramos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Así que desde ya te damos gracias y toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que ha sido hecho en esta noche en nuestros corazones, por lo que ha sembrado en nuestros corazones que producirá fruto, y también, Señor, por el cumplimiento de esas peticiones que te hemos hecho, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por el privilegio que me han concedido de poder compartir con ustedes esta enseñanza, que espero haya sido de bendición para sus vidas, y les deseo una feliz noche, un día de mañana lleno de bendiciones, y los esperamos mañana a las 8 de la noche para otra transmisión. Un abrazo y bendiciones para todos ustedes, y primeramente Dios, hasta mañana.